Bueno, yo creo que Carlos ha hecho una buena introducción y ha introducido temas muy interesantes. Ha empezado hablando de ética. Para hablar de ética me gusta porque habla no tanto del ser como del deber ser, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ética hablamos del deber ser, de lo que debería de ser, ¿no? Y eso me parece interesante, ubicar la exposición no en lo que las cosas son, sino en lo que deberían de ser. Yo quiero partir de varios elementos. Primero, como idea gancho, recordando el curso que hicimos con Alfredo, voy a decir, la propiedad privada intelectual es un robo, y yo voy a afirmar, sí, es un robo. La propiedad intelectual privada es un robo. Quiero ser polémico, lo acepto. Quiero introducir otro elemento, y quiero introducir elementos de tipo marxista, pero no del marxismo relacionado con la controversia política o revolucionaria. No estoy hablando del Marx, del Manifiesto Comunista de 1848, sino del Marx filósofo, del Marx sociólogo, del Marx que veía la sociedad como un conflicto, como una realidad de conflictos entre clases, ¿no? Con independencia de que el concepto de clase social de Marx, hasta los marxistas de hoy son conscientes de que está obsoleto, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero hablar primero de Bourdieu, que el otro día le mencioné, es un sociólogo francés recientemente fallecido, muy importante. Él habla de violencia cultural, la violencia cultural. ¿Qué es la violencia cultural? La cultura tiene una ideología y estamos en un mundo donde los valores, creencias, están ostentados por una clase burguesa, y está todo impregnado por lo que ellos inventan. Es decir, tú has comentado una cosa y has dicho, de siempre al ser humano se le ha remunerado justamente su esfuerzo material. Es rotundamente falso. La remuneración por el trabajo material apenas tiene 200 años. Lo que ha sido habitual es que al ser humano no se le retribuya su esfuerzo material. Primero, o ha sido libre de ejercerlo con total libertad y felicidad para alimentar a su tribu, o ha sido desvergonzadamente hecho cautivo y esclavizado, cuando en el Neolítico se inventa ¿cómo se llama? La agricultura, y las sociedades que empiezan a tener Estado necesitan de esa mano de obra y como es duro ese trabajo, esclavizan. Y entonces a esa gente no solo no se le pagaba, sino que normalmente se le mataba de hambre. Es decir, en la remuneración por el esfuerzo del trabajo material es un invento reciente, es un invento, es decir, en el medievo no existía. Es decir, cuando la burguesía en la revolución social termina con la nobleza y con el antiguo régimen, consiguen crear un nuevo orden, y este nuevo orden es el de la burguesía, donde todo se convierte en mercancía, y quiero rescatar este concepto marxista de la mercancía. Y tampoco es que quiera decir que tengamos que volver a hace 300 años. Es decir, la violencia, volvemos otra vez al tema de la violencia cultural. La cultura no es inocente. Lo que determinamos que es culturalmente válido, que tiene calidad, lo que es buena música, lo que es buena literatura, eso, ¿quién lo impone? ¿Desde dónde se impone? ¿Por qué es alta cultura, copiable? O sea, copiable me refiero, deseable una y no otra. Esos son valores que están impuestos por la burguesía. Es decir, a nivel antropológico, tanta cultura es el hablar de los gitanitos, de los canas y de los payos, y el idioma de los gitanos es igual cultura que la que dimana de la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, hay una cosa que es alta cultura, que establece los modelos de lo que es deseable a nivel cultural. Lo que es deseable a nivel cultural es una imposición, normalmente, de las clases dominantes. Y vamos a asumir de forma genérica, aunque eso admite muchos matices, que estamos hablando de la clase burguesa, ¿no? Estamos en el reino, estamos en el imperio de la burguesía. Hoy día financiera, neoliberal, etcétera. Desde ese punto de vista, se construyen en productos culturales susceptibles de ser vendidos las creaciones naturales del ser humano, que lo lógico es que fueran disfrutadas por todos libremente. Como cuando alguien canta bien y canta en una fiesta, o alguien hace buena música o baila bien y baila en una fiesta entre amigos, y todos disfrutamos de eso. Pero eso
no es alta cultura. A ti se te hace pagar y hace que te sientas mal por reproducir una película que no es más que una mierda de producto de Hollywood, que ni siquiera es un producto cultural de tu sociedad, sino de algo que te está imponiendo formas de ver la realidad que son incluso ajenas a ti. Porque vamos a ver, mira que me gusta a mí el cine y mira que yo afirmo que el mejor cine del mundo es el que se hace en Hollywood, pero no me jodas. Sabemos más del McDonald's y de los institutos del medio oeste americano que de lo que pasa en el instituto de bachillerato de Barajas. Sabemos más de los sitios de donde están los lockers, donde se guardan las cosas y las cosas de chicos y chicas, los institutos norteamericanos, que lo que pasa en nuestros propios colegios. Y creemos, vamos, hay mucha gente que se cree que tú vas a un juicio y te hacen levantar la mano y decir, voy a decir toda la verdad, nada más que la verdad. O sea, todos estamos absolutamente modificada nuestra visión por esta cultura americana que nos imponen estos productos culturales, que luego resulta que nos sentimos mal por darle a un botón y copiarlo, que le den por saco, por supuesto. ¿Cómo no vamos a copiar la última película de moda, que no es más que un producto construido y que además si vas al cine vale 9 euros y si te la copias en casa la ves gratis? Por supuesto, es una responsabilidad social y cultural con tu vida, con tus prójimos, hacerlo. Y es una rebelión justa. Es una justa rebelión. Vamos a ver, todo el mundo se queja de que fusilan el último LP de Mecano. Nadie se queja de que se copia. Yo estoy todo el día en YouTube escuchando a Wagner, a Mozart, a Beethoven. Yo no me voy ahí a Shakira. Pero todo lo que está construido para que tú tengas la necesidad de escuchar el último disco que va a salir de Marta Sánchez es deleznable. Es deleznable. Entonces, volviendo un poco y ya como después del descontrol recontrolándome, la propiedad privada como invento de la burguesía es algo con lo que hay que acabar. Yo, si estamos hablando del deber ser ético, creo que debemos de trabajar y de luchar por una sociedad en que todos seamos capaces de ser creativos y todos seamos capaces de intercambiar libremente nuestros productos creativos y donde podamos, de la misma forma que necesitamos trabajar para vivir, y si eso, pues si eres bueno escribiendo, pues ojalá puedas vivir de escribir y recibas por escribir si eres bueno y te lo mereces. Y luego hay una cosa sobre la que sobre un detalle muy importante. Nadie es ajeno a la sociedad en la que vive. ¿Qué es esto de que un señor, porque nace en un determinado lugar y tiene el privilegio de recibir una determinada educación, y entonces resulta que termina siendo literato porque sus papás se lo han pagado? Y entonces resulta que él tiene el derecho a que sus libros tengan derechos de autor, pero si tú le debes todo a la sociedad en la que estás, tú no escribes ajeno. Vamos a ver, Ortega, nuestro gran filósofo Ortega, el ser es humano, es él y su circunstancia. Ajenos a la sociedad en la que vives no eres nadie, eres deudor del tiempo y de la sociedad en que vives. Tú eres un producto de la sociedad, y si tú tienes el privilegio de haber estudiado, de haber recibido estudios y de haber llegado a ser un artista, en los términos que lo conocemos ahora, que es un invento del siglo XIX, señores, porque los artistas que hoy se conciben, estos artistas de élite hasta el siglo XIX, eran la hez de la sociedad, salvo los que llegaban a ser pintor de cámara. Pero claro, tú fíjate, pintor de cámara del rey era uno, de ahí para abajo todos eran los actores, ni te cuento, o sea, putas, puteros y, es decir, seres deleznables. Sin embargo, en el siglo XIX empieza la revolución industrial, llega la fotografía, las artes pictóricas, o sea, las artes plásticas se tienen que reinventar, y la burguesía crea la alta cultura. La burguesía crea la alta cultura. Y hay una redefinición del término de artista. Así tenemos señores que se habían estado comiendo los mocos, porque claro, tenemos que tener en cuenta que se pintaba para manifestar la realidad. Tú pintas a un Cristo en una iglesia o a un rey en un cuadro porque era el reflejo de la realidad, era la forma de la realidad. De pronto aparece la fotografía y dice, ¿para qué pintamos? Y entonces ahí se entra en una crisis
de las artes plásticas, que reaparece en torno a 1840 y ya hay estos grandes pintores, ¿no? Entonces, quiero acabar con esa idea. No es que quiera acabar mi intervención, que me estoy poniendo... Bueno, es que con la, o sea, no volver a decir el tema de que la propiedad privada, incluida la intelectual, es un invento de la burguesía, con el que hay que acabar. Hay que acabar con la idea de que el arte es una mercancía. Hay que rescatar la idea de la capacidad de crear productos culturales y convertirlos en mercancías. Debe de ser protegido. No debe ser protegido, debe ser totalmente desprotegido. Tenemos que acabar con la idea de convertir el arte en mercancía. Y con esto yo de momento espero estas intervenciones. Humildemente espero. Me encanta.